Voy a ir leyendo un poquito cosas que subrayé en un libro interesante, ¿no? Y así lo vamos comentando. Me ha parecido que está bien esto. Una de las frases que subrayé dice, la paz real es la felicidad, la paz, ¿no? Eso es la felicidad, no los placeres, que es lo que normalmente consideramos que es la felicidad. Entonces dice, las pasiones se acompañan de hecho de una respiración irregular, mientras que la calma y la felicidad siempre tienen una respiración lenta y regular. Eso marca la diferencia. El paroxismo del gozo es tan penoso como el dolor, y por eso ambos se acompañan de respiraciones irregulares, ¿no? Claro, en el mundo dual, el placer y el dolor ahí están, ¿no? Y para el cuerpo y para la persona, el placer es el placer y puedes confundirlo con la felicidad o creer que es la felicidad. Y de hecho, normalmente, en lo básico de la sociedad es así. Se considera que el placer es la felicidad, ¿no? Y claro, cuando ya ves la realidad te das cuenta de que no, ¿no? Ahí no hay placeres ni hay búsqueda de placeres, ¿no? No son necesarios algo tan minimizado y tan falso de la felicidad, ¿no? Es como un sustituto falso, ¿no? Es como tomar un buen chocolate o tomarte una porquería de esas que cuestan 50 céntimos, ¿no? Que imitan ser chocolate y no lo son, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El placer y la felicidad reales, esa es la diferencia. Y es así, o sea, lo digo no porque lea un libro, sino porque es que os lo puedo constatar, que es así. Es así. La plenitud lo da la felicidad, que es la paz absoluta cuando tú eres y te ves y te sientes, ¿no? Entonces dicen, cuando se hace un esfuerzo para llevar la vida y concentrar el pensamiento, normalmente hay una caída y un fracaso. ¿Qué hay que hacer entonces, no? Esto mismo, fijaos que es que no hay coincidencias, me lo acaban de comentar, ¿no? De que me estoy cansando, ¿no? Me dan ganas de renunciar a ello porque no consigo nada, ¿no? Entonces la respuesta es que les dice, al final todo saldrá bien, pero sí que requiere de una firme determinación. Al final todo saldrá bien, esto lo dicen todos los maestros, Mahamanda Moji también lo decía, ¿no? Al final se dará la realización, claro, o sea, porque como digo, estamos condenados, así que no hay salida. La vuelta a casa se va a dar, sí o sí. Se alargará más, sufrirás más, serán más vidas, más reencarnaciones, más y más experiencia, más historia, más sueño, más pesadilla. Pero en la vuelta a casa es obligada. Todo eso está diseñado para empujarte a que al final llegues a casa. Des más vueltas o des menos. Entonces ellos, como lo ven tan claro, ¿no? Pues te lo dicen. Dicen, al final todo saldrá bien. O sea que no hay forma de salir de eso, ¿no? No te puedes perder toda la eternidad en el sueño. Eso es imposible, ¿no? Siempre al final vas a despertar, como por la mañana. No puedes dormir eternamente, al final vas a despertar. Es así. Dice, entonces, ¿es solo una idea eso de que yo puedo crear y controlar algo? ¿Es solo una idea? Y no es real que yo pueda hacer ni crear ni controlar nada. Y fijaos en la respuesta del maestro. Todo es así. Eso de que te acabas de dar cuenta que es una idea tuya de tu cabeza, es que todo es así, todo. Todo es una idea tuya de tu cabeza, absolutamente todo. Entonces es que esto de que yo creo, yo manejo, eso es una idea falsa, diciendo, es que todo es igual. Todo es igual de falso. Aplícalo a lo que tú quieras. Es así. Es, como os digo, totalmente darle la vuelta por completo a todo. Porque en el sueño no hay nada real. Nada. Por eso es la dificultad de la mente cuando quiere intentar comprender esta sabiduría, estos conocimientos de la verdad, de la realidad, a la comparativa de lo que conocen. No, es imposible, no hay que darle la vuelta a la tortilla. No te puedes basar en algo. No te puedes basar en algo porque todo lo que conoces es falso. Lo que puedes hacer es darle la vuelta. Si le das la vuelta ya está. Entonces sí. Otra frase que dicen, las acciones no constituyen ninguna esclavitud. La esclavitud es solo la noción falsa de que yo soy el hacedor. Abandone tales pensamientos y deje que el cuerpo y los sentidos ejerzan su papel, no impedidos por su interferencia.
Vamos a ver, esto de no impedidos por su interferencia lo voy a explicar, porque claro, es que no puedes interferir, ¿verdad? No puedes. Pero se refiere a la toma de conciencia. No interferidos por usted, ¿no? No impedidos por su interferencia. Es decir, a que te des cuenta, porque en el hecho en sí no puedes interferir nada. Entonces aquí parece que es que se contradice, no, solo que le está explicando a esa persona, ¿no? Entonces dice, las acciones no constituyen ninguna esclavitud. No hay esclavitud, no existe. Las acciones son perfectas, como hemos dicho. La esclavitud solo es la noción falsa de que yo soy el hacedor. Entonces eso te carga, ¿no? Porque si yo creo que yo soy el hacedor, pues yo creo que depende de mí, y entonces empiezo a autotorturarme, y me siento culpable y responsable, y lo he hecho mal, y tengo que mejorar, y todo porque yo creo que soy el hacedor, ¿no? Si yo me diera cuenta que no soy el hacedor, que todo es perfecto y que eso que considero malo o erróneo o lo que sea era simplemente lo mejor que se podía dar y lo mejor que se tiene que dar para que el camino continúe a casa, pues entonces habría un soltar, ¿no? Y un sentirse mejor con uno mismo. Que eso es uno de los grandes regalos de la Advaita para la persona, ¿no? Que te vas a sentir liberadísimo, liberadísimo de la ignorancia. La ignorancia es la única que nos ata y nos hace sufrir. La ignorancia nos hace sufrir. La realidad te da la libertad de la sensación y el sentimiento de vida. Dice, entonces no existe el mundo para los demás mientras yo estoy dormido, ¿no? Es la típica pregunta que siempre hace la gente. No podía faltar ni a ellos ni a nadie, ¿no? Esta preguntita de siempre. Entonces, claro, si todo esto es un sueño mío, todo surge de mí, entonces cuando yo cierro los ojos y duermo, entonces el mundo no existe, no está aquí el mundo haciendo la vida, las cosas, la gente haciendo su vida, pero sí que están, si eso continúa ahí, ¿no? Bien, veamos la respuesta del maestro que dice, el mundo es el resultado de su mente. Conozca su mente. Entonces, vea el mundo. Comprenderá que no es diferente del sí mismo, ¿no? Entonces, esta diferencia que estoy haciendo entre el yo, que si duerme o despierta, y entre el mundo, que si está o no está, no existe la diferencia. En vez de darte la respuesta que la mente quiere en su ignorancia, lo que te da es la respuesta auténtica. Es que no hay diferencia entre tú y ese mundo que estás percibiendo ahí. No hay esa separación. Ese es el tema, ¿no? Que la mente siempre es dual y siempre separa. Y en ello no puede entender nunca nada, jamás. Mientras siga separando y dividiendo, y una cosa y la otra y la contraria, y tal y cual y cual. Ese es el tema. Por eso el maestro les apunta ahí. No hay esa diferencia entre tú y el sueño o el mundo. Sois el mismo, la misma cosa. También por ahí en el vídeo de la reencarnación, la persona que me preguntaba, ¿no? Dice, bueno, pero ¿quién es el maestro para decidir que la persona no reencarne y hacer algo para que no reencarne y tal, ¿no? ¿Quién es el maestro? Pues es el mismo, no hay otro. No hay otro. Es el mismo quitándose ignorancia a sí mismo. No sé quién eres tú para hacerme a mí reencarnar o no reencarnar o darme la liberación o no dármela, o manipularme, ¿no? En mi libre albedrío, en mi decisión, en mi camino. Es que no hay otro. No hay un maestro y un alumno, no hay otro. Es el mismo. Es el mismo. Que se está quitando ignorancia nada más. Se está borrando ignorancia. Para limitar un poco su propio sufrimiento. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer? Claro, lo hace, ¿no? Dentro de la apariencia. Dicen, ¿qué hay también sobre ese desaliento, ¿no? Del cansancio del buscador? De ese agotamiento, ¿no? ¿Qué hay sobre eso? ¿Qué dice el maestro sobre ese tema, ¿no? Y dice, bueno, el desaliento solamente es ignorancia, como toda ignorancia. Debe efectuarse la indagación de quién es esa persona que se está desalentando. Nuevamente, en vez de plantearse las cosas desde la ignorancia que plantea el alumno, se las plantea desde la sabiduría, ¿no? Y le dice quién es el que se está desalentando. ¿Quién es el que tiene desaliento? ¿Sigue ahí ese personaje falso? Si sientes desaliento, solo lo estás realimentando, ¿no? No te estás dando cuenta de lo falso que es, ¿no?
Entonces te lleva siempre a que mires en el punto clave, ¿no? Dice, dese cuenta de que en el sueño profundo la persona no está afligida. ¿Verdad que no? Que la que se desalienta, la que se cansa y la que se aflige y la que se lamenta es la mente, ¿no? Que está despierta. Cuando estás durmiendo no se te olvida toda esa tontería, ¿no? Entonces, ¿quién es el que sufre o se desalienta, ¿no? Es una mente. Es una mente que quiere conseguir cosas y que no acepta que lo que se está dando siempre es lo perfecto y lo mejor, ¿no? Como veis, no... La mente no cambia porque sea una borrega o porque esté en un nivel de conciencia alto o porque esté... La mente no cambia, la mente siempre está con sus 13, ¿no? Con lo mismo, ¿no? Y aquí queda claro, ¿no? Dice, indáguese y encuentre quién es ese que se desalienta, ¿no? Entonces a lo mejor te ríes un poco de él, ¿no? Vamos a buscar otra frase, otro comentario. Y dice, Bhagavan explicó que el sí mismo es el corazón. Él lo llamó el corazón autoluminoso. La luz surge del corazón y llega al cerebro y el mundo es visto por la mente o con la mente, ¿no? Este mundo que parece aparecer, ¿no? Por eso decía Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Veis cómo dicen lo mismo todos? La luz brilla, dice, por la luz reflejada del sol. La luna, perdonad. La luna brilla, pero no por sí misma, sino solo por la luz reflejada del sol. La luna es útil para revelar objetos. Así es con la mente y el corazón. Así está comparando la luna y el sol con la mente y el corazón. La mente es útil, como la luna es útil en la oscuridad. La mente es útil debido a que tiene cierta luz reflejada. Entonces aquí me acuerdo, ¿no?, de lo que os dije, que Marina no lo vivió, pero Marina lo recuerda. Marina es la luna, que está en la ignorancia, pero fue iluminada por la luz reflejada del sol. ¿Qué soy yo? Entonces no lo vivió, pero lo recuerda, ¿no? Y este ejemplo, pues, de repente me ha venido, ¿no? Es evidente. Es lo mismo siempre, la misma cosa. Cuando se vuelve hacia adentro, la fuente de la iluminación brilla por sí misma y la mente se queda oscurecida e inútil, como la luna durante el día, claro. Cuando ya está el sol, ya no necesitas la luna para nada, ¿no? Que en sí mismo no es que valiera mucho, ¿verdad? Solamente lo que podía reflejar de esa verdad, ¿no? Entonces le dicen, ya, pero es que en el sueño profundo yo no parezco existir. Y dice, usted dice eso al despertar por la mañana. ¿Quién es el que dice o el que se queja de, claro, pero en el sueño profundo yo no parezco existir, no existo, no es que ni siquiera sea consciente, es que parece que eso no se ha dado, que ese tiempo no se ha dado, ¿no? Y dice, eso lo dice usted cuando despierta. Ese es el juicio que hace la mente consciente cuando despierta, ¿no? Pero cuando estás ahí no hay ningún planteamiento de eso, ¿verdad? Esa es la liberación del Parabrahman, ¿no? De la que hablan siempre los maestros. Esa paz ya permanente y eterna, esa quietud. Ese ni siquiera tener que ser consciente de nada, ¿no? No necesitar ni la conciencia siquiera, ¿no? Y es la liberación sobre la liberación. La liberación, de la propia liberación. Eres libre de la propia liberación. Entonces, aquí le hacen una pregunta, que yo me la hice mucho tiempo, ¿no? Si había grados de realidad, ¿no? Y el maestro es muy claro en este punto. Dice, no hay grados de realidad. Hay grados de experiencia para el jiva, es decir, para la persona, para el ignorante. Hay grados de experiencia para el jiva, pero no hay grados de realidad. La realidad es la que es. Es la que es. Es radical, como digo, es un punto radical, de ruptura radical. Entonces, lo demás todo es sueño. Pero cuando despiertas, ya estás despierto. Le preguntan a Bhagavan, ¿sintió Bhagavan al corazón como el punto de la realización en su temprana experiencia? En su juventud cuando despertó, ¿no? A los 16 años. ¿Sintió Bhagavan el corazón como el punto de la realización?
Y la respuesta dice, comencé a usar esa palabra de corazón, el corazón, después de leer una literatura sobre el tema y la relacioné con mi experiencia, ¿vale? Pero claro, no se trata de un corazón físico, ¿no? Aunque él lo sitúa un poco en el lado derecho del pecho, no en el lado izquierdo o central izquierdo, como se suele situar el corazón físico, sino en un punto derecho, porque por lo visto en esta zona del pecho se sitúa el alma. Entonces como que ese alma, él notó que subió algo, que ascendió algo cuando despertó, que ascendió algo desde el lado derecho del pecho a su cabeza. Entonces es como si ese alma se quemó, desapareció, ¿no? La persona, las memorias, las basanas que se dice, ¿no? Toda la falsedad, toda la ignorancia, ¿no? En ese momento subió y desapareció, ¿no? Entonces él habla del corazón como el centro del sí mismo, como mi centro y todo lo demás, ¿no? Y como siempre lo utilizaba, pues le preguntan sobre ello y da su respuesta, ¿no? Bueno, lo leí y me pareció que se relacionaba con lo que había vivido y lo que había sentido en ese momento y por eso lo dije, ¿no? Pero no es que haya que meditar sobre ese punto del pecho ni nada de esto, ¿vale? Eso él nunca lo valora como nada físico, es que no hay nada físico que tenga nada que ver con la verdad. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Todo eso son tonterías. Le preguntan, ¿hay alguna manera de encontrar al gurú asignado para cada uno? ¿Cómo puedo yo encontrar a mi maestro, el que debo tener, ¿no? Y dice, la meditación intensa llevará a cabo a ese gurú para ti, ¿no? El gurú es interno, ¿no? Eres tú. Es este ser que soy, Brahman, Dios, y que en realidad es lo que hay dentro, es lo que soy yo. Dentro es por decir, ¿no? Ni dentro ni fuera, ni en ningún lado, es todo, es la totalidad, ¿no? Debajo de la ignorancia, debajo del personaje, ¿no? Por decir, detrás o debajo. Es una forma de explicarlo, no es ni detrás ni debajo ni nada. Es una forma de explicarlo, es que las palabras son muy limitadas. Entonces dice, la meditación intensa lo llevará a cabo, ¿no? Ese gurú está en la meditación intensa. Y a veces, de repente, se manifiesta en lo externo y te aparece un maestro, ¿no? Como dicen, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. En algunas ocasiones, pero no en todas. No siempre, no es necesario, ¿no? No es necesario. Es la meditación intensa la que te conecta con el gurú, que eres tú. Dicen, hay una distinción entre la consciencia y la inconsciencia, perteneciente al reino de la mente, que es trascendida por el estado del sí mismo real. Fíjate que al estado de la mente, al reino de la mente, le llama la inconsciencia. Daos cuenta, ¿no? Todas estas personas que todavía siguen teniendo la mente en un trono. Y a lo mental, y a lo racional, y a la lógica, y a muchas palabritas muy de la filosofía, ¿no? que aplican al Advaita que no tienen nada que ver con el Advaita, ¿no? Se lían a poner palabras llamativas, cultas y trascendentales a un tema que no tiene nada que ver con la mente ni con lo mental, por suerte, ¿no? Ni con la filosofía ni con nada de eso. Dice, el sí mismo real es continuo y es inafectado, claro, es lo quieto, es la quietud total. El ego que se reencarna pertenece al plano más bajo, a saber, al pensamiento. Ese que reencarna es un pensamiento, ¿no? Que es la ignorancia, es el grado más bajo de eso. Claro, es así, ¿no? Por eso decía en otra frase, y lo hemos comentado en el vídeo de la reencarnación continúa mientras continúa la ignorancia, porque es la supuesta persona la que sigue ahí, ¿no? Que si reencarna, que si va, que si viene, que sea un plano, que sea otro, que si nace, que si muere, que si... Es la persona, ¿no? O sea, es la ignorancia, que cree, que sigue creyendo que hay un yo individual, ¿no? Lo individual es lo falso. La división y lo individual es completamente falso. En otra frase, voy a leer, dice, si al yo no se le deja marchar, ninguna nada puede resultar para el buscador. El yo, ese yo falso, el yo de la persona, el yo limitado, el yo pequeño, es el que hay que dejarle marchar, ¿no? Si no, no puedes alcanzar la nada que dice, ¿no? Es otra forma de llamarte a ti, la nada, el silencio, lo inefable, ¿no?
Dice, hay un estado más allá de nuestro esfuerzo o de nuestra falta de esfuerzo, ¿verdad? Tu estado natural. Pero hasta que se realice, el esfuerzo es necesario. Estoy un poco hasta el moño de oír a personas con muchos canales de estos temas que le dicen a la persona que no hay nada que buscar, que no quieren alimentar al buscador, que eso es un error, que no hay nada que hacer. Eso es así, sí, es así cuando ya estás iluminado. Pero a la persona que está interesada en el despertar, esto no le ayuda en absoluto, le perjudica gravemente. Y le despista y le confunde gravemente. Cuando hay una persona que ha alcanzado un nivel de conciencia y se quiere buscar a sí misma y necesita hacerlo y debe hacerlo, y lo único que debe hacer es eso. Y lo han dicho siempre los maestros todos. Esfuércese. Hasta que no se dé la realización y veas que no hubo nadie esforzándose ni haciendo nada, ¿verdad? Y que nunca hubo esfuerzo ni hubo nada. Pero hasta que se dé eso, la persona tiene que hacerlo. Y no le puedes decir a la persona un mensaje que no puede entender y que le va a confundir y le va a perjudicar. Dice en otra frase, el ego y el alma es la misma cosa, maestro. Y dice, el alma puede ser sin el ego, pero el ego no puede ser sin el alma. Son como una brújula y el océano. Y luego le preguntan sobre el Atman, ¿no? Que es otra palabrita del mundo hindú. Y él identifica, dice, no, lo que llaman el alma o el Atman es la misma cosa, ¿vale? O sea, no hay diferencia, que hay mucha literatura al respecto, ¿eh? Del alma y el Atman y las diferencias. Y el maestro dice, no. En una cultura o en otra cultura es la misma cosa. Hables de alma o de Atman, es lo mismo. Y es igual de falso. Entonces dice, continúan insistiendo, deben hacerse esfuerzos para erradicar las vasanas, que son lo que expliqué, esas tendencias mentales, esos apegos, esas energías densas que se quedan pegadas, ¿no? Lo que nos impide el ver la realidad, ¿no? Lo que alimenta la ignorancia, las vasanas. Deben hacerse esfuerzos para erradicar las vasanas. De lo contrario, después de la muerte tendrá lugar el renacimiento. ¿Os dais cuenta, no? Como una y otra vez se explica lo mismo. Y espero que esto lo deje claro, ¿no? A ver, 22 minutos. Voy a leer una frase, dos más y ya lo dejamos. Seguiremos en otro momento. Le preguntan entre las diferencias del sueño profundo y la muerte, ¿no? Y dice, el sueño profundo es intermediario entre dos estados de vigilia, de modo que también la muerte está entre dos nacimientos sucesivos. Ambos son transitorios. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna. El sueño profundo es intermediario entre dos estados de vigilia, de modo que también la muerte está entre dos nacimientos sucesivos. Ambos son transitorios, porque tú no eres transitorio, ¿no? Tú eres lo eterno, no lo transitorio ni lo falso. Así que lo dejamos aquí, en otro momento buscaremos otras frases para comentar. Hasta la próxima.